Comentario a Apocalipsis por el Dr. Evis L. Carballosa. Capítulo 17. Babilonia, la ciudad ramera. Capítulo 17, versículos 1 al 18. Introducción. Los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis se centran en el juicio divino sobre la ciudad de Babilonia. En dos ocasiones anteriores, Apocalipsis 14:8 y 16:19, se ha mencionado una anticipación del castigo de Dios sobre la ciudad repudiada. Los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis son el cumplimiento literal de las profecías divinas contra Babilonia. Ver Isaías 13 y 14 y Jeremías 50 y 51. El capítulo 17 presenta una descripción escalofriante de las actividades de Babilonia. Juan, en el mejor estilo apocalíptico, usa símbolos y metáforas para comunicar la revelación recibida de Dios. Como ocurre repetidas veces en el Apocalipsis, el escritor recibe la visión, Apocalipsis 17, 1 al 6, y de inmediato un ser celestial le declara el significado de dicha visión, capítulo 17, versículos 7 al 18. Bosquejo. 1. La descripción de la ciudad ramera, capítulo 17, versículos 1 al 6. 1.1. Gran ramera, capítulo 17, versículo 1c. 1.2. Sentada sobre muchas aguas, capítulo 17, versículo 1a. 1.3. Comete inmoralidad, capítulo 17, versículo 2a. 1.4. Corrompe a los moradores de la tierra, capítulo 17, versículo 2b. 1.5. Cabalga sobre la bestia, capítulo 17, versículo 3. 1.6. Exhibe grandes riquezas, capítulo 17, versículo 4a. 1.7. Está llena de abominaciones, capítulo 17, versículo 4b. 1.8. Su nombre, Babilonia la Grande, capítulo 17, versículo 5. 1.9. Persigue y mata a los santos, capítulo 17, versículo 6. 2. La interpretación de la visión, capítulo 17, versículos 7 al 18. 2.1. Interpretación de la mujer y la bestia, capítulo 17, versículos 7 al 13. 2.1.1. La mujer es clasificada como misterio, capítulo 17, versículo 7a. 2.1.2. La bestia causará asombro entre los hombres, capítulo 17, versículos 7b y 8. 2.1.3. La bestia es el último de 8 reyes, capítulo 17, versículos 9 al 11. 2.1.4. La bestia es investida de poder por 10 reyes, capítulo 17, versículos 12 y 13. 2.2. La bestia y sus aliados pelean contra el Cordero, capítulo 17, versículo 14. 2.2.1. El Cordero triunfa sobre la bestia, capítulo 17, versículo 14a. 2.2.2. Los seguidores del Cordero vencerán con él, capítulo 17, versículo 14b. 2.3. Explicación de los detalles de la visión, capítulo 17, versículos 15 al 18. 2.3.1. Las aguas son pueblos controlados por la mujer, capítulo 17, versículo 15. 2.3.2. Los 10 cuernos que destruyen a la ramera, 17.16. 2.3.3. El ascenso de la bestia es parte del plan de Dios, capítulo 17, versículo 17. 2.3.4. Reiteración de la identificación de la mujer, capítulo 17, versículo 18. 3. Resumen y conclusión. Notas exegéticas y comentarios. Capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El texto no especifica
¿Cuál de los 7 ángeles es el que entra en conversación con el apóstol Juan? Evidentemente Juan no pudo diferenciarlo de los otros 6. Lo que sí está claro es que el mencionado ángel es portador de uno de los trozos de revelación más importantes de todo el libro de Apocalipsis, es decir, el juicio divino y la destrucción de Babilonia. Ven acá, Deuró, dice el ángel a Juan. El vocablo usado es un adverbio que sugiere urgencia, equivale a decir ven, aquí. Seguidamente, el ángel expresa su misión reveladora y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El verbo mostraré de ixo es el futuro indicativo voz activa de deignumi, que significa señalar, mostrar, dar a conocer algo a alguien. Dicho verbo aparece en Mateo 4:8, donde dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. También se usa en 1 Timoteo 6:15 respecto a la manifestación visible de Cristo en su segunda venida, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El ángel, por lo tanto, hace saber a Juan que ha de exhibir delante de sus ojos lo que Dios ha determinado hacer con la gran ramera. El término sentencia, crima, se refiere tanto a un veredicto judicial como a la ejecución de dicho veredicto. Apocalipsis 17, 14 al 17 es una anticipación de lo que Dios va a hacer a la gran ramera. El capítulo 18 describe los pormenores de la ejecución de la sentencia divina. Obsérvese que el texto dice que la sentencia es contra la gran ramera, aunque en realidad en el griego dice enfáticamente la sentencia de la ramera, es decir, la grande. Con anterioridad, Juan ha registrado el hecho de que Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Los vocablos ramera, porneis y fornicación, porneia, apuntan hacia la prostitución espiritual de Babilonia, a la que el texto define como la madre de las rameras. Apocalipsis 17:5. El ángel añade que la ramera a la que se refiere es la que está sentada sobre muchas aguas. Teis, Cateimenes, Epi, Udatón, Pollón. La expresión la que está sentada, Teis, Cateimeneis, es el participio presente voz media de Cateimai, que significa sentarse. El participio presente sugiere una acción continua, la que se sienta. La figura de sentarse sobre sugiere dominio, control, soberanía. En Apocalipsis 17:15, el ángel declara a Juan que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, la gran ramera posee un vasto control sobre un extenso sector de la humanidad. Su influencia y poder arrastran a pueblos, naciones y a una variedad considerable de razas. La ciudad ramera guía al mundo en la búsqueda de la falsa religión, ya sea esta paganismo o una perversión de la religión revelada. Es el símbolo de un sistema que se remonta a la Torre de Babel, Génesis 10:9 y 10 y 11:1 al 9, y se extiende hacia el futuro cuando alcanzará su cenit bajo el régimen de la bestia. El hecho de que la mujer se sienta al mismo tiempo sobre muchas aguas y sobre una bestia escarlata, 17:3, sugiere que la ciudad simbolizada por la mujer tiene poderes que se escapan de la comprensión humana. Por un lado controla pueblos y naciones y por el otro controla también a la bestia, si bien solo temporalmente. Ver Apocalipsis 17, 16 y 17. Como el texto claramente indica, la ciudad a la que Apocalipsis 17 y 18 se refieren es a Babilonia. El fundador de la ciudad de Babilonia fue Nimrod.
Este personaje era descendiente de Cam, uno de los 3 hijos de Noé, a través de Cus. Génesis 10:8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod estableció el primer reino imperial sobre la tierra. La ciudad de Babel era conocida por su orgullo y vanidad, así como por ser el foco de rebelión contra Dios y centro de la adoración pagana de falsas deidades. El nombre Nimrod se deriva de un verbo que significa nos rebelaremos y sugiere algún tipo de resistencia violenta contra Dios. La capital de su reino, Babel, significa la puerta de Dios, de modo que el nombre mismo de Nimrod dio a su ciudad sugiere que su objetivo iba más allá del establecimiento de un estilo de gobierno opresor y violento. Evidentemente pretendía establecer al mismo tiempo un centro de religión apóstata y contraria al Dios soberano de cielos y tierra. Las escrituras revelan que Nimrod era un vigoroso cazador delante de Jehová, Génesis 10:9, que en realidad significa un poderoso cazador contra Jehová. Nimrod era un cazador de hombres, aterrorizaba y doblegaba a sus contemporáneos, atrapaba a los hombres por estratagema y fuerza. Su imperio comenzó con la fundación de Babel, pero luego se extendió a lo largo del Éufrates e incluyó a Erech, Akkad y Calné, Génesis 10:10. También colonizó a Siria y estableció las ciudades de Nínive, Rehoboth, Calá y Resén, Génesis 10, 11 y 12. En definitiva, que Nimrod logró controlar una muy vasta región regada por los ríos más importantes de aquella geografía, es decir, el Tigris y el Éufrates. El imperio original de Nimrod literalmente estaba asentado sobre muchas aguas. Ver Jeremías 51:13. Nimrod era lo opuesto al ideal divino de un rey. En las escrituras el pastor idealiza cómo debe ser un rey. Segunda de Samuel 5:2, 7:7, Apocalipsis 2:27 y 19:15. Nimrod, sin embargo, era un cazador y no un pastor. Un cazador se autogratifica a expensas de su víctima, pero el pastor se gasta a sí mismo por el bien de quienes están bajo su cuidado. El cuadro que la Biblia presenta de Babilonia, tanto la ciudad como el imperio, es el de un poder malvado por excelencia. Incluso después de su decadencia histórica, sigue siendo considerada la epítome y el prototipo de una ciudad inicua y dominante. El orgullo, la crueldad, la opulencia y la idolatría de Babilonia se mencionan con frecuencia en el Antiguo Testamento. Ver Isaías 13 y 14, Jeremías 50 y 51, Habacuc 1:5 al 11. La religión babilónica era decididamente antropomórfica. Los dioses babilonios poseían características y emociones humanas, odiaban, envidiaban, peleaban entre sí y procreaban. El panteón babilonio consistía de unas 1500 deidades diferentes. Entre ellas figuraban 1. Anu, que representaba al cielo; 2. Enlil, o el dios del viento y la tormenta; y 3. Ea, quien era el dios de las aguas. El panteón babilónico, sin embargo, estaba encabezado por Marduk, el más sabio de los dioses. La mitología babilonia considera a Marduk, hijo de Ea y Damkina. Era considerado una figura imponente, dotado de ojos deslumbrantes y de una majestad estremecedora. Su padre le confirió una doble igualdad con los dioses que se manifestaba en los dos rostros de Marduk y en la doble dimensión de sus miembros, de modo que fue exaltado entre los dioses. La idolatría en Babilonia excede todo lo imaginable.
El comportamiento de sus dioses era grotesco. La superstición junto con la hechicería, la magia y el culto a los astros eran prácticas comunes entre los babilonios. Tanto la Babilonia de los tiempos de Nimrod como la de Hammurabi y la de Nabucodonosor representaba la rebeldía y el desafío del hombre contra la autoridad de Dios. Capítulo 17, versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Como ya se ha señalado, el poder y la influencia de Babilonia son muy grandes. Por un lado, los reyes de la tierra han fornicado con ella. Aquí debe referirse a la fornicación en el aspecto espiritual. Los reyes de la tierra, hoy basileis, teis, heis, es decir, los líderes políticos del mundo se han doblegado ante la influencia de Babilonia y se han entregado a la idolatría. Han preferido a Satanás y han despreciado al Dios vivo y verdadero. Los reyes de la tierra actuarán para proteger sus propios intereses y no tendrán escrúpulos de ninguna clase al realizar sus transacciones económicas y convenios políticos, siempre y cuando les produzca beneficios. La ética maquiavélica será utilizada como nunca antes por los gobernantes de las naciones. La preponderancia política de Babilonia en los días de la tribulación penetrará todas las esferas de la vida social de las naciones. Babilonia volverá por sus fueros y hará esferas de la vida social. Hará beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Paralelamente con la influencia de Babilonia sobre los reyes de la tierra, estará su hegemonía sobre las masas populares. El texto dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Desde su comienzo, en tiempos de Nimrod, Babilonia ha ejercido una influencia embrujadora en los habitantes de la tierra. El vino de la fornicación de la antigua Babilonia era un sistema viciado de idolatría y autoexaltación carnal por encima y en contra de las revelaciones e instituciones de Jehová. Ya estaba embotellada y etiquetada antes de la primera dispersión. Con esa dispersión fue a cada estado y nación bajo el cielo. En realidad, se encuentra hasta el día de hoy entre todas las naciones de la tierra, afectando, por no decir controlando, su pensamiento, política, fe y adoración. La expresión los moradores de la tierra se refiere a la gente rebelde que habita en la tierra. Son personas cuyos sentimientos y objetivos están centrados exclusivamente en la tierra. Viven para sus placeres y no tienen interés alguno en las cosas espirituales. El verbo se han embriagado, emetistezan, es el aoristo indicativo voz pasiva de metisco, que significa embriagar. La voz pasiva debe traducirse han sido embriagados. El aoristo tiene función ingresiva y sugiere la idea de entrar en un estado de embriaguez. Los habitantes de la tierra sucumbirán ante el deslumbrante brillo del oro de Babilonia y se dejarán controlar por las engañosas propuestas de sus negocios. Beberán y se embriagarán con el vino de su fornicación, es decir, se convertirán en instrumentos dóciles de la voluntad de la gran ramera. Capítulo 17, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El apóstol Juan es transportado espiritualmente al desierto. El sustantivo espíritu, neumai, se refiere al espíritu de Juan, no al Espíritu Santo. Mientras su cuerpo permanecía en Patmos, el apóstol experimentó un éxtasis que permitió que fuese trasladado a un ambiente de desierto, Erei Anmón. En Apocalipsis 12:14, la mujer simbólica de Israel fue llevada al desierto para ser protegida de Dios. En Apocalipsis 17:3, la mujer ramera Babilonia está en el desierto para ser juzgada por Dios.
El apóstol Juan es transportado espiritualmente al desierto para que contemple las escalofriantes características de la gran ramera. La mujer aparece sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En esta coyuntura, evidentemente, la mujer ejerce control sobre la bestia, tal como lo sugiere el hecho de que aparece sentada, Kateimenein, sobre ella. Además, el hecho de que la mujer está sentada sobre la bestia indica que es diferente de ella. La bestia escarlata es sin duda la misma de Apocalipsis 13:1. Dicha bestia representa tanto al anticristo como al imperio sobre el cual ejerce su autoridad. El hecho de que en Apocalipsis 17:3 la mujer cabalga sobre la bestia sugiere que cronológicamente Apocalipsis 13:1 al 18 es posterior a Apocalipsis 17. En Apocalipsis 13, la bestia gobierna de manera absoluta. La posición de la mujer cabalgando sobre la bestia sugiere, por un lado, que es sostenida por el poder político de la bestia y, por el otro lado, que está en una posición dominante y, al menos exteriormente, controla y dirige a la bestia. Obsérvese la relación que existe entre el dragón, es decir, Satanás, y la bestia y la mujer que cabalga sobre ella. A los tres se les relaciona con el color escarlata. Ver Apocalipsis 12:3, 17:3 y 4. El color escarlata era muy popular en tiempos del Imperio Romano y era emblemático del lujo y esplendor arrogante. Robert L. Thomas destaca el evidente simbolismo del color escarlata cuando dice: el color escarlata de la bestia armoniza con parte de la vestidura de la mujer, 17:4, y es una posible insinuación irónica al simbolismo de la expiación o purificación bajo la ley. Ver Levíticos 14:4 y 6 y 49 y 51 y 52, Números 19:6. Materiales textiles lujosos eran frecuentemente de este color, 18:12 y 16. Ver Números 4:8, Segunda de Samuel 1:24 y Jeremías 4:30. El color escarlata se mezclaba con el azul oscuro, Joaquín Tinón, Isaías 3:23 de la Septuaginta, y con el rojo azulado, púrpura, de Éxodo 39:1 y 39:13 de la Septuaginta. Segunda de Crónicas 2:7, 2:6 de la Septuaginta. Dicho color simboliza lujo y esplendor, los cuales constituyen sus evidentes connotaciones aquí y en el versículo 4. De modo que la Babilonia de los postreros días se caracteriza por su influencia tanto sobre los gobernantes de las naciones como sobre los habitantes de la tierra en general. Además, se destacará por su opulencia, exhibirá grandes riquezas y con ellas controlará a muchos pueblos y, por lo menos temporalmente, dominará al anticristo. Llena de nombres de blasfemia, gemonta, onomata, blasfemías. El vocablo llena, gemonta, es el participio presente voz activa neutro, acusativo plural de gemó, que significa estar lleno. Dicho participio califica al sustantivo bestia, teirión, que en el texto griego es neutro. El participio presente sugiere un estado continuo. Una de las características esenciales de la bestia es su blasfemia. En Apocalipsis 13:1, los nombres de blasfemia aparecen sobre las 7 cabezas de la bestia, pero en 17:3 todo su cuerpo está cubierto de blasfemias. Las mencionadas blasfemias tienen que ver con el hecho de que la bestia se alza contra Dios y se opone a su autoridad. Su propósito es lograr que los hombres adoren al dragón, a quien él representa en la tierra. Es importante reiterar la diferencia entre la mujer que cabalga sobre la bestia, a quien el texto identifica con Babilonia, Apocalipsis 17:5,
y la bestia, quien sin duda señala al anticristo. Apocalipsis 13, 1 al 8, 17, 8 y 11 al 13. La bestia transporta a la mujer. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La misma característica aparece en Apocalipsis 13:1, la que a su vez apunta directamente al dragón, es decir, Satanás. Apocalipsis 12:3. El texto 17, 9 y 10 aporta la interpretación inspirada del significado de las 7 cabezas. Son 7 montes y son 7 reyes. Las 7 cabezas de la bestia parecen ser 7 imperios mundiales consecutivos a través de la historia. Los 10 cuernos, según Apocalipsis 17:12, son 10 reyes que evidentemente reinarán simultáneamente, puesto que, según Apocalipsis 17:13, de manera colegiada, entregan su poder a la bestia. Las 7 cabezas, por lo tanto, simbolizan 7 imperios mundiales que existen de manera consecutiva, mientras que los 10 cuernos representan 10 reyes que reinarán simultáneamente. Capítulo 17, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Los colores púrpura y escarlata pertenecen al ámbito real, de manera que la mujer ostenta ocupar el lugar de una gran reina. Los santos mártires visten con vestiduras blancas, Apocalipsis 6:11, igual que los ancianos de la corte celestial, Apocalipsis 4:4. La multitud de redimidos de la tribulación comparecen delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, Apocalipsis 7:9. El color blanco es el de la santidad y contrasta con los colores púrpura y escarlata, que son los colores del lujo y la ostentación. El color púrpura se usaba a menudo para los vestidos reales. Jueces 8:26, Daniel 5:7. Y el escarlata era el color de la magnificencia. Ver Nahum 2:3. El atavío costoso y espectacular de la ramera debe contrastarse con el lino fino, limpio y resplandeciente con el que viste la esposa del Cordero. Apocalipsis 19:8. La opulencia de la mujer se pone de manifiesto, además, por las joyas que adornan su anatomía, oro, piedras preciosas y perlas. Su atavío costoso y atractivo sugiere la belleza externa y el atractivo de la ramera. Jeremías 4:30. Es evidente que la ramera intenta conquistar a sus seguidores mediante la influencia de sus riquezas. Tanto reyes como pueblos irán en pos de la mujer con el fin de beneficiarse por medio de sus riquezas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Además de sus pomposos vestidos y sus magníficos adornos, la mujer sostiene en su mano una copa de oro repleta de impurezas. El vocablo abominaciones del gematón significa algo maloliente, algo detestable. Dicho vocablo se usa en la Septuaginta respecto a la impureza ceremonial y moral relacionada con prácticas idolátricas. Es el mismo vocablo usado en Mateo 24:15 respecto a la abominación desoladora. Ver también Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. La frase la inmundicia de su fornicación amplía el significado del sustantivo abominaciones. Dicha frase guarda relación con la práctica de la idolatría. Segunda de Corintios 6:17 y quizás con los cultos paganos de prostitución, de modo que la ramera prospera esparciendo sus inmundos vicios y corrupciones y permitiendo que los habitantes de la tierra beban de su hermosa pero contaminada copa. La copa de la ramera está llena de abominaciones, mientras que las copas de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos están llenas de las oraciones de los santos. Ver Apocalipsis 5:8.
La ramera encarna el colmo de la rebeldía contra Dios a través de las generaciones. El babilonianismo, con su idolatría, ha estado presente en los postreros días. Sin embargo, hará acto de presencia con toda su fuerza y con el poder de su influencia mediante el restablecimiento de Babilonia. Capítulo 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La mujer lleva en su frente una inscripción que la identifica. El texto dice, y sobre su frente hay un nombre escrito. El vocablo escrito, G gran menón, es el participio perfecto, voz pasiva de grapó, que significa escribir. El tiempo perfecto sugiere una acción completada cuyos resultados perdurarán. La mujer lleva una inscripción en el lugar más conspicuo de su anatomía. Dicha inscripción ha sido impresa con carácter permanente. Un número considerable de escritores alude a que las prostitutas durante el Imperio Romano llevaban su nombre escrito en una cinta que se colocaba alrededor de su frente. No hay suficiente evidencia, sin embargo, para afirmar que las prostitutas comunes llevaban sus nombres escritos en sus frentes. Es preferible tomar el texto de manera llana. La inscripción se refiere a la identificación de Babilonia y a lo que ha significado para el mundo a lo largo de su historia. Un misterio, misterion. Este vocablo es usado en el Nuevo Testamento para indicar algo que solo se conoce cuando Dios lo revela. Ver Apocalipsis 1:20, 10:7, 17:7. Dicho vocablo se usa aquí como una referencia descriptiva del título o nombre que la mujer lleva en la frente. No es parte del título en sí, o sea que el nombre de la mujer es Babilonia la Grande, Apocalipsis 16:19, 17:5 y 18:2, y no misterio, Babilonia la Grande. Tampoco el texto permite alegorizar o espiritualizar el vocablo misterio con el fin de demostrar que Babilonia equivale a Roma. Lo más prudente y apegado al texto, sin embargo, es entender que la referencia es a la Babilonia literal que ha de aparecer en los postreros días. La referencia a muchas aguas en el versículo 1 y al desierto en el versículo 3 son inaplicables a Roma, pero consonantes con la Babilonia en el Éufrates. El hecho de que el sustantivo Babilonia se menciona más de 280 veces en las Escrituras da pie a pensar en la importancia de dicha ciudad en el plan de Dios. El sustantivo misterio, misterion, se usa en la Biblia con referencia a una verdad que está escondida en Dios y solo se conoce cuando Dios la revela. Un misterio es un secreto que solo Dios puede dar a conocer. Ver Daniel 2:18 y 19, 27 al 30 y 47 y 4:9. Aunque Babilonia tuvo una larga historia y al parecer pasó al olvido, su verdadero fin no ha ocurrido aún. En los postreros tiempos volverá por sus fueros. En los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis, Dios ha dado a conocer el secreto respecto a Babilonia, la ciudad y el imperio que ella representa, fundado por Nimrod, continuado por Hammurabi y por Nabucodonosor, ha de reaparecer tal como las escrituras lo profetizaron. Basta con estudiar Apocalipsis 17, 7 al 18 para captar el significado del misterio tocante a Babilonia. Lo que no había sido revelado antes respecto a dicha ciudad es dado a conocer en el mencionado pasaje. El nombre que aparece en la frente de la mujer, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, Babilonia no es un sistema místico, sino una ciudad. Llamar el nombre de la ramera un misterio no significa automáticamente que se trata de un sistema místico, de mal en posición a una ciudad literal o física. Su designación como un misterio significa que la visión dada a Juan no ha sido dada a conocer con anterioridad.
La Biblia presenta a Babilonia como la fuente principal de la idolatría mundial. Desde su fundación por Nimrod, Génesis 10 y 11, pasando por el periodo de los profetas Jeremías 7:18, 44, 17 al 19 y 25, Ezequiel 8:14, Isaías 13 y 14, Zacarías 5, 5 al 11 y concluyendo con el Apocalipsis 14:8, 16:19, 17:1 y 18:24, la noche cuando los medo persas capturaron la ciudad del rey Belsasar, hizo traer los vasos de oro que Nabucodonosor sustrajo del templo de Jerusalén, y de ellos bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Daniel 5:4. Apocalipsis 17 representa a la ciudad de Babilonia mediante la figura de una mujer ramera. La mujer es el misterio o secreto, misterión, que es revelado al final del capítulo y que representa a la gran ciudad, descrita como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Como tal, Babilonia es la progenitora de todo lo que es antidios y anticristiano. Un número considerable de expositores alegorizan el significado de la mujer, afirmando que se refiere a Roma y al sistema católico romano, pero lo hacen bajo su propia responsabilidad. El texto bíblico, sin embargo, es concreto y señala a Babilonia como la revelación del misterio encarnado en la mujer ramera de Apocalipsis 17. La descripción de Babilonia como madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra tiene que ver con el hecho de que Babilonia ha dado origen a todas las formas de idolatría que se han esparcido por el mundo. Los cultos a Baal, Moloch, Marduk, Dagón, Astarte, Astarot y muchos más tuvieron sus orígenes en Babilonia. Dios buscará a Babilonia y la destruirá totalmente en un solo día de forma fulminante. Apocalipsis 18:8. Capítulo 17, versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Babilonia escatológica, representada por la figura de la mujer, emprenderá una persecución inmisericordia de los seguidores del Mesías. El vocablo ebria, metio usan, es el participio presente voz activa metio, que significa emborracharse. El hecho de aparecer embriagada de la sangre de los santos sugiere que la mujer se deleita en exterminar a los seguidores de Cristo. La metáfora describe la desenfrenada matanza de un gran número de creyentes junto con el efecto intoxicante que produce en la ramera asesina. Los sustantivos santos y mártires se refieren a las mismas personas. Santos destaca la separación de las cosas del mundo y mártires sugiere el precio que pagan por ser fieles al Mesías. La visión hace que Juan se asombre en gran manera. La expresión quedé asombrado con gran asombro es la combinación de un verbo con un sustantivo a fin que produce una expresión superlativa. El apóstol desea destacar la magnitud de su asombro o sorpresa al contemplar en visión la actitud extremadamente hostil de la mujer hacia los seguidores del Mesías. Al parecer, el apóstol queda atónito al observar los terribles excesos de la mujer contra los santos. Una de las principales causas del juicio divino contra la mujer es precisamente su crueldad hacia los mártires de Jesús. Es importante en esta coyuntura reiterar el hecho de que la mujer no representa un sistema místico ni una religión, sino a una ciudad. La interpretación inspirada de la visión no deja lugar a dudas de que se trata de la ciudad de Babilonia, de la cual la mujer es un símbolo. El símbolo no debe interpretarse simbólicamente
porque se convertiría en otro símbolo y se perdería todo control hermenéutico. Hay quienes pretenden ver a Roma y al sistema católico romano en la figura de la mujer. Enfocar el pasaje desde esa perspectiva significa asumir una responsabilidad que está por encima del texto bíblico. El pasaje y su contexto afirman que se trata de Babilonia. Si bien es cierto que Roma y el sistema católico romano han tenido y siguen teniendo una tremenda influencia tanto en lo político como en lo religioso en todo el mundo, no es menos cierto que Roma no es la madre de las rameras y de la abominación de la tierra. Este título es reservado para Babilonia. Sin duda que la iglesia romana es hija de las abominaciones babilónicas, pero el intérprete tiene que interpretar el texto en sí, máxime cuando en el mismo pasaje hay una interpretación divina que debe respetarse. En fin, el texto expresa claramente que la mujer que cabalga sobre la bestia representa a la ciudad de Babilonia. Es un misterio en el sentido de que es un secreto que solo Dios puede darlo a conocer. El secreto revelado, al parecer, se relaciona con el hecho de que la ciudad de Babilonia volverá a ocupar un lugar preeminente en el escenario de la historia en los postreros días. Dicha ciudad ejercerá una gran influencia en el mundo y se convertirá en un terrible azote para los seguidores del Mesías. Su ensañamiento contra los santos se caracterizará tanto por la intensidad de su crueldad como por lo extenso de su alcance. El apóstol Juan queda profundamente afectado por la visión de la mujer, particularmente cuando ve que se deleita con la sangre de los mártires de Jesús. Capítulo 17, versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. El asombro de Juan era tan evidente que el ángel no puede dejar de notarlo. La pregunta, ¿por qué te asombras?, es más bien retórica. El ángel no espera que el apóstol le responda, sino que seguidamente hace saber a Juan que le revelará el secreto, misterión, respecto a la mujer y de la bestia que la transporta. O sea que el ángel no permite que el apóstol especule respecto al significado de la visión. En los versículos 8 al 17, el ángel declara a Juan el significado de la bestia y en el versículo 18 el significado de la mujer. El estudioso de las escrituras debe prestar atención al texto y depender de la interpretación inspirada que el ángel da al apóstol Juan. Dedicarse a especular respecto a un significado místico o alegórico sería una falta grave de parte de cualquier expositor de las escrituras. Un detalle importante que debe observarse en el versículo 7 es el cambio de verbo. Nótese que en el versículo 3 Juan vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. El verbo sentada, kateimenein, contrasta con el que es usado en el versículo 7, donde dice, y de la bestia que la trae. El verbo trae, bastazontón, es el participio presente, voz activa de bastazo, que significa transportar, traer. El verbo del versículo 3 sugiere que la mujer, al menos en apariencia, tiene control sobre la bestia y por eso está cómodamente sentada sobre ella. El segundo verbo trae sugiere que la mujer es más bien un instrumento de la bestia. La bestia es quien suple la fuerza motivadora y el propósito dinámico de la mujer. Capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es. Está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. El ángel comienza describiendo la bestia en sí. En primer lugar explica su existencia cronológica. La bestia era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición.
La explicación del ángel equivale a decir que la bestia tiene un pasado, un presente y un futuro. Es importante recordar en esta coyuntura que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 17, versículo 3 y versículo 7. Las 7 cabezas representan 7 reinos consecutivos. Cada cabeza de la bestia es una encarnación parcial de poder satánico que gobierna por cierto periodo de tiempo, de modo que la bestia puede existir en la tierra sin interrupción en la forma de 7 reinos consecutivos, pero también puede estar inexistente en un momento dado en la forma de uno de los reyes de un imperio. El texto sugiere una inexistencia natural o mortal de los 7 reinos con sus reyes, pero al mismo tiempo señala una existencia sobrenatural de la bestia en la etapa final de su carrera. Sin duda, la bestia de Apocalipsis 17 es la misma mencionada en Apocalipsis 13 del 1 al 8. En Apocalipsis 13 la bestia surge del mar, es decir, del abismo, igual que en Apocalipsis 17, 8. La procedencia del abismo sugiere su regreso a la existencia de forma sobrenatural, como sugiere E.W. Bullinger en el capítulo 13. La bestia surge del abismo y es, por lo tanto, claramente sobrehumana. Durante la primera mitad de la semana, la tribulación está en su etapa mortal. En la segunda mitad está en su etapa sobrehumana, ya que en Apocalipsis 13:13 es vista como herida de muerte, pero en el capítulo 17 se nos hace retroceder y somos informados adicionalmente respecto al pasado, presente y futuro de la bestia. 1. Estaba en su etapa mortal. 2. Y no está viva, porque en el tiempo concreto al que se refiere la visión ha sido asesinada, es decir, ha recibido la herida mortal por la cual fue herida de muerte y murió. 13:13. 3. Y estará presente porque está a punto de ascender del abismo. El versículo 8, por lo tanto, se refiere a la mitad de carrera de la bestia y el punto de la visión es el momento entre la etapa mortal y la sobrehumana, es decir, entre los capítulos 12 y 13. De modo que la frase y no es Kai Oak Sting se refiere a la muerte de la bestia. Apocalipsis 13, 3 y 14. Después de haber recibido la herida mortal, la bestia fue sanada de manera milagrosa y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, su vuelta a la vida hace que la humanidad la aclame y la siga. Apocalipsis 13, 13. La vuelta a la vida de Apocalipsis 17:11, resumiendo, la bestia, es decir, el anticristo, aparecerá como un líder humano con capacidades de hombre en el medio de la tribulación. La bestia es herida de muerte, pero vuelve a vivir. Apocalipsis 13:14. Su regreso a la vida será con poderes sobrehumanos, regresará con capacidades demoníacas con el fin de establecer su imperio mundial. La duración de su reinado será breve, aunque logrará dominar a gran parte de la humanidad. Su fin, sin embargo, será la perdición. Eis, Apoleian y Pagei. El versículo 11 amplía la interpretación diciendo que la bestia que era y no es también el octavo rey y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea que la cabeza, que es herida de muerte, vuelve a la vida y se convierte en el octavo rey. Hay quienes han especulado que se trata de algún personaje de la historia pasada que ha de reaparecer. Algunos sugieren que será Judas Iscariote, otros afirman que será Nerón, el cruel emperador romano o Domiciano. El texto bíblico, sin embargo, señala hacia el futuro, a los días finales de la historia, cuando Dios consumará su propósito con la humanidad. La bestia subirá del abismo, o sea, de la misma habitación de Satanás y los demonios. Su destino final será la perdición. El texto griego dice, y a la perdición va. Kai eis apoleia y pagei.
Esta cláusula, aunque expresada en presente, tiene una función futurística. La bestia irá a la perdición cuando el rey Mesías venga y la eche en el lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Los moradores de la tierra. Hoy katoikontes epiteis heis, es decir, aquellos que tienen todos sus afectos cifrados en la tierra, no tienen interés en las cosas celestiales y se han sometido a la autoridad de la bestia. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, puesto que no han confiado en el Mesías para su salvación. Esos son los que se maravillarán viendo la bestia, que era y no es y será. El verbo será, parestai, es el futuro indicativo voz activa de pareimi, que significa estar presente. El texto reitera de manera diferente las etapas pasadas, presente y futuro de la bestia. La frase constituye, además, una débil imitación satánica del nombre dado a Dios en Apocalipsis 1, 4, 8 y 4:8. Satanás procura imitar a Dios con el fin de engañar a la humanidad. Lo hace produciendo un falso Cristo que muere y resucita. Asume nombres que solo corresponden a Dios y a la postre se autoproclama Dios en la persona del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Capítulo 17, versículos 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La frase, esto para la mente que tenga sabiduría, o de o, nous, echon, sopian, es una llamada a la vigilancia de la concentración mental. Antes de pronunciar la interpretación, el ángel dice algo así: en esto hay sabiduría para la mente sabia. Dicha frase anticipa la dificultad y la complejidad de la revelación que sigue. El lector es advertido de que se requiere sabiduría espiritual para entender lo que ha sido revelado. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Se ha especulado sobremanera sobre la interpretación dada por el ángel. La más común de las interpretaciones es la que dice que se refiere a la ciudad de Roma por el hecho de que Roma está afincada sobre 7 colinas. Algunos expositores entienden que los 7 montes se refiere a 7 emperadores romanos. William Barclay dice: el Imperio Romano comenzó con Augusto y los 5 primeros emperadores fueron Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Estos pues son los 5 que han caído. Luego Vespasiano, Tito y Domiciano. Ambas posturas adolecen de serios defectos y problemas exegéticos. Uno de esos problemas es expuesto por Charles H. Dyer, profesor de exposición bíblica en el Seminario Teológico de Dallas, de la manera siguiente: la postura de que los 7 montes se refiere a Roma tiene algunos defectos serios. El primero es la asumida relación entre la mujer y los montes. Las 7 cabezas están asociadas con la bestia, no con la mujer. Hay una diferencia entre la mujer y la bestia, y es la bestia quien tiene las 7 cabezas. El ángel dijo: te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas. Capítulo 17, versículo 7. Si los 7 montes con Roma, entonces son Roma, entonces lo más que se puede determinar es que el imperio del anticristo estará centrado en la ciudad de Roma. Ello no identifica la localización de la ramera, porque ella no forma parte de la bestia. El hecho de que la mujer esté sentada sobre los 7 montes de ninguna manera la identifica con una supuesta ciudad situada sobre 7 montes.
El texto también dice que la mujer está sentada sobre muchas aguas, 17.1. Dicha figura es interpretada en 17.15, diciendo que las muchas aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La figura que describe a la mujer sentada ya, sea sobre muchas aguas, sobre una bestia escarlata o sobre 7 montes, no tiene por finalidad indicar localización, sino más bien el control que la mujer ejerce sobre aquello donde está sentada. Debe tenerse muy en cuenta, además, el uso bíblico del vocablo monte. Generalmente, en el vocabulario profético del Antiguo Testamento, dicho término simboliza un reino. Un monte o elevación prominente en la superficie de la tierra es una de las imágenes bíblicas comunes o símbolo para representar a un reino, dominio real, imperio o autoridad establecida. Un detalle que debe observarse que Roma está ubicada sobre colinas o collados. Bonus, que es una elevación menor que una montaña. Ver Lucas 3:5, 23:30. El vocablo montes en Apocalipsis 17:9 es orei, plural de oros. Este versículo se usa generalmente para referirse a un monte alto o montaña. Ver Mateo 5:14 y Lucas 9:28. Apocalipsis 6:16. De modo que el uso del vocablo monte, oros, como símbolo de un reino es perfectamente apropiado. La identificación de los 7 montes con Roma se deriva de una hermenéutica que interpreta la Biblia bajo la luz de un ambiente histórico determinado, en lugar de interpretar el ambiente histórico a la luz de la Biblia. Esto se debe a que algunos intérpretes han asumido que la profecía revelada a través de Juan fue escrita exclusivamente para los contemporáneos de Juan y que estos debieron entenderla con toda claridad. Aceptar tal idea equivale a pasar por alto pasajes como Daniel 12:4 y 9, Primera de Pedro 1:10 al 12. La profecía bíblica no siempre fue comprendida por quienes originalmente la recibieron. Resumiendo, un buen número de estudiosos entiende que las 7 cabezas o 7 montes o 7 reyes sobre los que se sienta la mujer se refiere a Roma, ya sea la pagana, la cristiana o la papal, pero ni la evidencia cristiana ni la histórica apoyan tal conclusión. La Roma papal no puede ser porque nunca ha tenido en cuenta los 7 poderes reales o reyes mencionados en el pasaje. Tampoco puede ser la Roma cristiana diferenciada de la Roma papal, puesto que la Roma cristiana nunca ha apoyado ni llevado encima a la Gran Ramera en ningún sentido, ni podría hacerlo y seguir siendo cristiana. Tampoco podría ser la Roma pagana, que cesó como tal cuando los emperadores comenzaron a identificarse con la fe cristiana a partir de Constantino. Por mucho esfuerzo que algunos han hecho para arribar a la cuenta de 7 emperadores que equivalen a los 7 montes, el fracaso de tal empeño ha sido evidente. La interpretación más sensata, en consonancia con el argumento del Apocalipsis y con el entorno inmediato del pasaje, es la que toma con seriedad lo que el ángel declara a Juan, es decir, que las 7 cabezas de la bestia son 7 montes o 7 reinos consecutivos y son 7 reyes. La doble identificación de los montes como 7 reinos y al mismo tiempo como 7 reyes no es nada extraño en el ambiente bíblico. En el libro de Daniel, las 4 bestias del capítulo 7 son interpretadas como 4 reinos y como 4 reyes. Ver Daniel 7, 17 y 23. Los reinos simbolizados por los 7 montes deben relacionarse históricamente con la nación de Israel. La sugerencia de 6 parece ser la más acertada. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. El 7º reino será el imperio romano reavivado de los postreros días, con su correspondiente rey, es decir,
el anticristo. Este recibirá la herida mortal que será sanada de manera sobrenatural y reaparecerá como el octavo rey según Apocalipsis 17:11. Los 7 reinos simbolizados por los 7 montes por lo tanto, son 7 reinos consecutivos literales. Esos reinos son poderes mundiales que de alguna manera han estado relacionados con la nación de Israel, como también lo estará el anticristo de los postreros días. Es importante pues destacar una vez más la importancia de no confundir la mujer que está sentada sobre las 7 cabezas de la bestia, Apocalipsis 17:9, con la bestia misma. Si se confunde la interpretación del pasaje, adolecerá de claridad. La gran ramera es transportada por los 7 grandes poderes mundiales que llenan todo el espacio de la historia mundial. Tal como el ángel lo revela a Juan, así se sienta la mujer sobre las 7 cabezas o montes. Ella controla con su dinero e influencia a los 7 reinos. Esos 7 poderes, todos y cada uno de ellos apoyan a la mujer como su deleite y orgullo, y ella los acepta y usa y controla sus administraciones y cabalga en gloria en medio de ellos. Ellos son sus devotos amantes y más humildes siervos, y ella es su más noble dama y patrona, con una multitud de favores e intercomunicación pertenecientes a su designación. Esa mujer es la gran ciudad de Babilonia que volverá por sus fueros y en los postreros días dominará al mundo hasta el momento de su destrucción total y final. Las 7 cabezas y los 7 montes son figuras de dicción usadas para designar tanto a 7 reinos como a sus correspondientes reyes. Tal uso del lenguaje no es extraño a las escrituras. En el libro de Daniel, capítulo 2, los distintos segmentos de la estatua representan tanto a un reino como al rey que lo gobierna. Lo mismo ocurre en el capítulo 7 de dicho libro, donde las 4 bestias de la visión son simbólicas de 4 reinos y de sus reyes. Ver Daniel 2:38 y 39, 7:17 y 18 y 23. Capítulo 17, versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Ya se ha observado que la cabeza de la bestia tienen un doble simbolismo. Representan reinos y reyes al mismo tiempo. Las 7 cabezas son 7 montes y son 7 reyes. Apocalipsis 17:9 y 10a. Las cabezas son las manifestaciones de la bestia en distintos periodos de la historia. Son manifestaciones sucesivas de reinos mundiales en enemistad con Dios a través de las etapas de la historia. La séptima de las cabezas de la bestia aparecerá en los postreros días. Será la manifestación del anticristo. Podría decirse con cuerpo natural, esa es la cabeza que recibirá la herida de muerte que es sanada. Apocalipsis 13:13. O sea, que en su intento de imitar al verdadero Mesías, el anticristo sufre la muerte física y posteriormente resucita. Su resurrección hará que los habitantes de la tierra se maravillen y busquen a la bestia para adorarla. Ahora bien, esa séptima cabeza de la bestia que experimenta la herida de muerte y resucita, vuelve a la vida con poderes sobrehumanos que producen el asombro de los moradores de la tierra. Apocalipsis 17:8. Debido a que se trata del mismo personaje representado por la séptima cabeza, él es el octavo rey, pero no es la octava cabeza, ya que la bestia solo tiene 7 cabezas. La bestia, como tal, sugiere la manifestación del reino satánico de tinieblas y fraudulento que el enemigo de Dios pretende establecer en la tierra. La unidad de su reino se manifiesta a través del hecho de que se trata de una sola bestia. Ese reino, sin embargo, ha tenido manifestaciones a lo largo de la historia, de ahí que se use el simbolismo de las 7 cabezas. Como ya se ha observado, la séptima y última de esas cabezas es en su etapa natural el séptimo rey con su reino, y en su etapa sobrenatural será el octavo rey con su reino.
Ese octavo rey dominará la tierra con poder satánico durante la segunda mitad de la tribulación hasta que es vencido de manera total y final por el Mesías que vendrá con poder y gloria. De ahí la declaración de que la bestia va a la perdición. Apocalipsis 17, 8 y 11. Eso significa que será echado en el lago de fuego junto con el falso profeta y el dragón. Apocalipsis 19, 20 y 20, 10. Quienes interpretan que los 7 reyes son emperadores romanos del pasado pierden de vista el argumento del Apocalipsis y su carácter escatológico. El Apocalipsis, como se ha reiterado en varias ocasiones, tiene que ver con la consumación del plan de Dios para con su creación y sus criaturas. Fundamental es en esa consumación es tanto los juicios de la tribulación como la venida en gloria del Mesías y la creación de nuevos cielos y nueva tierra. Capítulo 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El ángel no deja lugar a dudas respecto al simbolismo de los 10 cuernos. Dice concretamente, son 10 reyes que aún no han recibido reino. La postura de que dichos reyes son 10 sátrapas persas que regresarán como asistentes de Nerón para ayudarle a recuperar su imperio no tiene base exegética como señala George Elad. Estos aún no son reyes, recibirán su poder cuando aparezca la bestia. Eso claramente vierte el pensamiento de Juan en el futuro. Tampoco debe de pensarse que se trata de una cifra simbólica, ya que el texto claramente dice que son 10 reyes, en conformidad con la profecía de Daniel 7:7 y 24, no hay ni la más leve sugerencia en Daniel 7 o en Apocalipsis 17:12 que respalde la conclusión de que se trata de un número simbólico que se refiere a un número indeterminado de reyes. Los pasajes de Daniel y Apocalipsis señalan que se trata de 10 reyes concretos que recibirán su dominio y autoridad en los postreros días. Dichos reyes reinarán simultáneamente y serán quienes otorgarán su apoyo incondicional a la bestia de los días postreros. El reino de dichos reyes, sin embargo, será de corta duración, igual que el reino de la bestia. El texto dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos 10 reyes reinarán simultáneamente y se supeditarán a la autoridad de la bestia, haciendo posible que ésta ocupe el lugar de más alto privilegio en el gobierno de la tierra durante la segunda mitad de la tribulación. Es importante observar que los 10 reyes coexisten con la bestia. Eso significa, por lo tanto, que si la bestia es el anticristo de los postreros días, los 10 reyes tienen que ser gobernantes contemporáneos con él. Tal conclusión queda plenamente corroborada por el contenido del siguiente versículo. Capítulo 17, versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Además de reforzar el hecho de que los 10 reyes representados por los 10 cuernos reinarán de manera simultánea con la bestia, el texto también da a entender que el imperio del anticristo no se constituye por la fuerza, sino por el consentimiento y con el voto de aprobación de los 10 reyes. La singularidad de propósito de dichos reyes tienen que ver primordialmente con su oposición al Mesías, cuya venida ha sido anunciada evidentemente. Los 10 reyes entienden que para poder oponerse al Mesías necesitan un líder con las capacidades del anticristo. Ven en él capacidades sobrehumanas que ningún otro líder en la tierra tiene y por eso están dispuestos a someterse a su autoridad. El texto enfatiza el acto de los 10 reyes de entregar su poder y autoridad a la bestia. El verbo entregarán, dido así, es el presente indicativo voz activa de didomi, que significa dar, otorgar. El tiempo presente realiza acción de futuro y señala el tiempo en que dichos reyes estarán gobernando.
Tal como el dragón dio su poder y autoridad a la bestia, 13:2, así estos reyes están plenamente al servicio de la bestia. Por supuesto que existe una notable diferencia. El dragón da su poder y autoridad a la bestia para controlarla plenamente y cumplir su propósito a través de él. Los 10 reyes, por el contrario, se someten a la autoridad de la bestia y se convierten en instrumentos usados por el anticristo para controlar a los habitantes de la tierra. Como ya se ha indicado, la razón primordial del por qué los 10 reyes entregan su poder y autoridad a la bestia guarda relación directa con la venida en gloria de Cristo. En los postreros días los reyes de la tierra harán alianza para oponerse al Dios soberano y al Mesías con el fin de intentar evitar que el Mesías reine sobre ellos como soberano de la tierra. Salmo 2. Capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Este versículo pone de manifiesto las verdaderas intenciones de los 10 reyes. Su objetivo fundamental es hacer guerra contra el Mesías, puesto que no quieren que Él reine. Este texto es además el cumplimiento de Apocalipsis 16:14. Obsérvese también el tiempo futuro de los verbos pelearán o harán guerra, polemeisousin, y vencerá, Nikeisei. La guerra y la victoria del Mesías se describen en Apocalipsis 19, 11 al 21, particularmente los versículos 19 y 20, donde dice: y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La majestuosa y gloriosa manifestación del Mesías victorioso al frente de sus ejércitos causará la derrota aplastante de la bestia y sus aliados. La bestia será vencida porque se ha enfrentado a aquel a quien todos los demás a la postre tendrán que someterse. El Mesías es vencedor porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Oti Kyrios Kyrion Estin Kai Basileus Basileon. Esta frase es una solemne declaración de la deidad y de la soberanía de Cristo. Ver Apocalipsis 19:16. A través del libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo recibe los mismos títulos que el Padre. Ver Apocalipsis 1:5. El Hijo es alabado y reconocido juntamente con el Padre. Apocalipsis 5, 8 y 13. Porque posee los mismos atributos y la misma esencia de la deidad. Cuando reine sobre la tierra, el Mesías exhibirá toda la gloria de sus atributos y será adorado como Rey de reyes y Señor de señores. El Cordero vencedor vendrá acompañado de sus santos, quienes comparten su victoria sobre la bestia y sus socios. El texto dice: y los que con él están son llamados y escogidos y fieles. No se dice nada respecto a la función específica de los que acompañan al Señor. La referencia, sin embargo, parece ser a santos y no a ángeles. Son personas a quienes Dios ha llamado con llamamiento eficaz y ha escogido para su gloria. Los tales se han caracterizado por su fidelidad al Señor y por lo tanto recibirán su galardón en la presencia de Dios. Apocalipsis 2:10. Capítulo 17, versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En Apocalipsis 17:1, el ángel muestra a Juan la visión de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La interpretación del simbolismo de las muchas aguas es dada en 17:15. El texto no solo revela el hecho de que las muchas aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, sino que además sugiere el hecho de que la ramera ejerce una influencia universal.
La ramera controla el estilo de vida de las mezclas de pueblos del mundo a través de la sumisión voluntaria de dichos pueblos a ella. Apocalipsis 17 y 18 enseñan con plena claridad que la ramera simboliza a Babilonia, la gran ciudad que desde su fundación por Nimrod ha desafiado la soberanía de Dios. Babilonia ha sido el centro de idolatría más notorio en la historia de la humanidad, aunque hace siglos que Babilonia parece haber desaparecido, ha de reaparecer en los postreros días. Su influencia sobre los habitantes de la tierra alcanzará enormes proporciones. Durante un tiempo, por lo menos en apariencia, tendrá control incluso de la bestia. A la postre, sin embargo, será totalmente destruida en cumplimiento de las profecías de Jeremías 50 y 51. Mientras llega el día de su juicio, ejercerá una sorprendente influencia sobre las naciones de la tierra e incluso sobre la bestia. Capítulo 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. La lectura de este versículo en el texto griego es como sigue: y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la harán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Obsérvese que el texto distingue a los 10 cuernos de la bestia. La ramera será odiada tanto por el conjunto de reyes que respalda a la bestia como por la bestia misma. El versículo no dice la causa del odio hacia su ramera. Tal vez se debe al hecho de que la influencia de Babilonia constituye una amenaza contra el poderío de la bestia. Es probable que Babilonia se niegue a someterse a la autoridad del anticristo, cosa que resultaría inaceptable para él cuando su poderío ha alcanzado su grado máximo. El asalto inicial de la bestia y sus aliados contra Babilonia resulta en la devastación de su riqueza. Los vocablos desolada, Ereimon y desnuda, Hinnein, describen los daños causados a la ramera. Babilonia será desnuda y hecha un desierto, es decir, será vaciada de sus tesoros. En segundo lugar, la bestia y los 10 reyes arrasarán por completo a Babilonia. Nótese las figuras usadas por Juan: devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, la gran ciudad será destruida hasta el punto de no quedar nada que recuerde su existencia. La bestia, que en un principio parecía estar controlada por la mujer Babilonia, a la postre se convierte en el instrumento de su destrucción. El texto presenta un destacado contraste en la vida de la ramera. En Apocalipsis 17:4 aparece vestida con ropas y joyas lujosas. En Apocalipsis 17:16 se halla desnuda y desolada. En Apocalipsis 17:3, la mujer cabalga cómodamente sobre la bestia en aparente control de ella, pero finalmente en 17:16 es destruida por completo. La palabra de Dios no cae en el vacío. Dios prometió que Babilonia sería destruida y desaparecería del concierto de los reinos del mundo, y así será indefectiblemente. Capítulo 17, versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aunque la bestia y sus socios son los instrumentos que llevan a cabo la destrucción de la ramera, estos actúan en conformidad con el plan soberano de Dios. El Dios Todopoderoso gobierna la historia de principio a fin. Su soberanía es evidente en los cambios políticos de las naciones. Daniel 2:21 y 4:17. En el último análisis, los poderes del mal sirven a los propósitos de Dios. De manera inconsciente, la bestia y los 10 reyes son instrumentos ejecutores de la voluntad de Dios. Es por voluntad soberana de Dios que los 10 reyes entregan su autoridad a la bestia y se comprometen a hacer su voluntad.
De igual manera, Dios pone en el corazón tanto de los 10 reyes como de la bestia el ejecutar lo que él quiso. Poieisai tein ignomein, es decir, hacer o cumplir el propósito soberano de Dios. Ver Apocalipsis 17:13. En el pasado, Dios usó a Babilonia para castigar a la nación de Israel. Ver Habacuc 1:5 al 11, Jeremías 25:9 al 11. También usó a Ciro, rey de los persas, para juzgar a los caldeos. En los postreros tiempos, Dios usará el reino malvado de la bestia para destruir a Babilonia en cumplimiento de sus palabras. Achri telesteisonte hoy logoi tou teou. Obsérvese el plural, las palabras de Dios. La referencia es al cumplimiento de todo lo que Dios ha profetizado en su palabra. Dios ha de permitir que el mal agote su curso y entonces intervendrá con el poder de su fuerza para poner fin al reino de tinieblas, gobernado por Satanás y por el anticristo. El misterio de Dios se consumará, el reino fraudulento del enemigo de Dios será destruido y el Mesías reinará con poder y gloria. Las palabras de Dios no caerán en el vacío. Absolutamente todo lo que está escrito se cumplirá al pie de la letra. Isaías 55:11. Capítulo 17, versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La interpretación que el ángel da a Juan tocante a la figura de la mujer es clara y terminante. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hay quienes afirman que se trata de la ciudad de Roma. El texto, sin embargo, enseña que la referencia es a la ciudad de Babilonia. Ver Apocalipsis 14:8, 16:19 y 17:5. Si bien es cierto que los cristianos de los primeros siglos entendieron que la mujer simbolizaba a la ciudad de Roma, la realidad es que el Apocalipsis deja bien claro que se trata de Babilonia escatológica, como lo expresa Robert L. Thomas. La única identificación visible que queda es la conclusión ya alcanzada. Se trata de Babilonia en el Éufrates. La profecía veterotestamentaria de la destrucción de Babilonia en Isaías 13 y Jeremías 51 aún no se han cumplido y aguardan el futuro día del Señor para su cumplimiento. Jeremías 13:6. Además, Babilonia en el Éufrates está situada en un entorno que armoniza política y geográficamente y en todas las cualidades de accesibilidad, facilidades comerciales, alejamiento de interferencias de iglesia y Estado, pero con la centralidad respecto al comercio con el mundo entero. Resulta más fácil, por supuesto, alegorizar o espiritualizar el significado de la ramera. El hecho de que Babilonia como tal no ha existido por un considerable número de siglos conduce a la tentación de reemplazarla por Roma o por algún otro sistema político, religioso o místico. El intérprete de las Escrituras no debe rendirse ante esa tentación. Recuérdese que Israel como nación estuvo ausente del concierto de los pueblos de la tierra por cerca de 19 siglos, pero Dios ha prometido que esa nación existirá para siempre. Del mismo modo, Babilonia volverá a ocupar un lugar preeminente entre las naciones del mundo hasta que se cumplan las palabras de Dios en su totalidad. Apocalipsis 17:17. Según el Apocalipsis, Babilonia no será un sistema místico ni una alegoría del mal que ha existido en el mundo, sino una ciudad concreta que por muchos siglos se opuso a Dios y que en tiempos escatológicos reverdecerá y se convertirá de nuevo en un centro de actividades contrarias a Cristo y a las Escrituras. Resumen y conclusión. Apocalipsis 17 pone de manifiesto el juicio de Dios contra Babilonia, llamada la Gran Ramera. El texto afirma que se trata de la ciudad de Babilonia junto al Éufrates. Dicha ciudad existirá en los días de la bestia, el anticristo, y la confederación de 10 reyes que entregarán su autoridad y poder a la bestia. La figura de la mujer sentada sobre muchas aguas sugiere el hecho
de que Babilonia ejercerá dominio e influencia sobre un considerable número de naciones y pueblos en los días postreros. El poder de Babilonia será tal que, por lo menos en apariencia, llega a tener control de la bestia. Sin embargo, probablemente en la mitad de la tribulación, los 10 reyes y la bestia se vuelven contra la mujer Babilonia y la destruyen hasta dejarla desolada, exterminándola físicamente y quemándola hasta hacerla desaparecer. Aunque Babilonia será destruida por el anticristo y los 10 reyes, estos estarán cumpliendo la voluntad soberana de Dios. Dios usa instrumentos inicuos para poner fin a la ciudad que tanta maldad ha esparcido sobre la faz de la tierra. Zacarías 5, 5 al 11.